fue su pelea profesional número 17, después de una gran campaña como aficionado que lo llevó a competir en los Juegos Olímpicos. Vicente Saldívar se enfrentó aquí al cubano Baby Luis. Este Baby Luis vino con la camada de Cuba, que incluyó a Mantequilla Nápoles, a Ultiminio Ramos, a Luis Manuel Rodríguez, y la verdad de las cosas es que era uno de los buenos peleadores. Todos eran muy buenos, pero este Baby Luis especialmente parecía superdotado en la división que pues ahora sería el Super Gallo, ¿verdad? Sí, así es, así es. Lo que pasa es que no era muy devoto del gimnasio. Fíjese que ese fue un problema. Ellos arribaban a un hotel que está allá por el rumbo de San Juan de Letrán y de José María Izazaga, muy cerca de lo que alguna vez fue la Arena Palatino. Y curiosamente usted siempre lo veía ahí, y el gimnasio estaba enfrente. Y a Baby Luis, que en realidad se llama Eumiro Duvergel, con toda esa cauda de facultades, don Antonio, inexplicable que estaba a menos de 50 metros del gimnasio y no le gustaba ir. Sí, sí, no era muy... Le gustaba la vida fácil, la dolce vita, así es, como dicen los italianos. De modo que puso en aprietos a Vicente Saldívar en este combate. Y esta pelea tiene algo de histórico, porque hay que seguir la mano derecha de Baby Luis, que se le indigestó al zurdo de oro Vicente Saldívar. Y el dato que usted acaba de dar, creo que pocos lo saben, que Vicente representó a nuestro país en Juegos Olímpicos. Sí, sí, cómo no, sí, efectivamente. Y que fue un boxeador verdaderamente brillante en el terreno aficionado. A pesar de ser zurdo, era un peleador de estilo comercial, es decir, el público lo aceptaba. Una función histórica, aquí estuvo presente el entonces presidente de México, el licenciado Adolfo López Mateos, un gran aficionado al boxeo, y no solamente aficionado, él fue boxeador. Sí, así es. Boxeador allá en los tiempos del Deportivo Internacional, del maestro Arnaiz. Alguna vez me platicó personalmente el licenciado López Mateos que él boxeaba en el gimnasio con peleadores que eran de fama en aquella época, como Carlos Pavón, sí, como Carlos García. Me dice, ¿cómo cree usted que le decían Carlos García? No sé, licenciado, le decían el resbaloso. ¿Por qué? Porque ríase usted de Philly Nava y de todos los resbalosos que ha conocido. Aquel era verdaderamente un resbaloso. Y Carlos Pavón, y me hizo que le tocara el tabique de la nariz. Mire, me dejó la nariz desviada desde entonces, desde mis tiempos de boxeador. Y gracias a la simpatía que tenía por el boxeo el licenciado López Mateos, se pudo fundar el Consejo Mundial de Boxeo en México el año de 1963. Él dio todo su apoyo absolutamente y se fundó el Consejo Mundial. Mientras tanto hemos visto este episodio en el que la mano derecha del cubano Baby Luis, una gran estatura y un alcance y una estructuración anatómica excepcional para esta división. Cuando Baby Luis vino a México, pues que ya lo apuntó usted muy acertadamente, don Antonio, pues una gran cantidad de peleadores cubanos enormes: Manolo Mora, Irán Bacallá, Ultiminio Ramos, Chuchu Gutiérrez, ¿quién nos recuerda con un gran Robinson García, José Legrand, este hombre que se suicidó allá en Miami, Douglas Balián. Entonces, Balián, sí, cómo no. Todos ellos, don Antonio. Cuba ha sido un país productor de excelentes boxeadores. Nos acordábamos en el programa pasado de Y Chocolate, Eligio Sardiña, que ese causó furor en Nueva York, en Estados Unidos. Y desde luego, yo creo que hay 5 peleadores cubanos, por lo menos 5, que están en el Salón de la Fama. Pero en el Salón de la Fama auténtico, el grande. O sea, que en el serio. El original, la catedral, porque todos los demás salones de la fama son capillitas. No, sí, así es. Ahí Saldívar en la lona, ahí esto sí que fue insólito. Mire lo joven que estaba Ernesto Magaña en aquel entonces, ¿no? El referee de la pelea. Fíjese. Y el llenazo impresionante que hubo en la Plaza de Toros. Ahora, era curioso ver en este tipo de manifestaciones al regente en ese entonces, a don Ernesto Peruchurtu,
al licenciado Gustavo Treviño, al presidente de la República, que le daba un toque muy especial, don Antonio. Sí. Pero particularmente el licenciado López Mateos. Sí, así es, sí. Ahora, Vicente Saldívar es un peleador que decían que era muy frío, que era muy mecánico, pero fue un dechado de tesón. No era muy frío. Aquí, claro, aquí tenía pues poca experiencia profesional y estaba frente a un contrincante muy serio, de modo que aquí no se pudo explayar, o como se dice, no se pudo abrir de capa. Pero en términos generales era un peleador que daba espectáculo, a pesar de la Guardia Azul. Ahora, él tenía una esquina de lujo en ese entonces, Adolfo el Negro Pérez, Pepe Morales, si mal no recuerdo, pero que le enseñaron de alguna forma a Vicente Saldívar lo que era la mecánica del ataque, un orden para atacar. Vicente Saldívar no era un desbocado, don Antonio. No, pero era más que un boxeador, se fajaba, imponía un ritmo vertiginoso a la hora de atacar. Era un peleador de poder, más que de saber. De hecho, Vicente Saldívar cifraba todo eso él fue el precursor de las concentraciones en los ranchos, don Antonio. Sí, ¿verdad? Fue de los primeros en Jurica, que se concentraban allá, y un aval de una condición física superlativa. Así es. Bueno, ya desde entonces figuraba el licenciado Juan José Torres Landa, sí, así es, actual presidente de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, como consejero, como apoderado de Saldívar. Una derecha, pues con razón dicen que la mano derecha es el arma letal para los zurdos, ¿verdad? Y esto lo sabía Baby Luis, que tenía en la esquina aquí rapidez y a Cuco Conde. Pues nada más ni nada menos. Dos sabios del boxeo. Creo que en el caso de Cuco Conde fue una pérdida lamentabilísima para el boxeo latinoamericano especialmente. Porque él trajo a todos estos boxeadores cubanos, y curiosamente el último boxeador cubano que trajo Cuco Conde fue a José Ángel Mantequilla Nápoles, el último. Pero vinieron juntos, ¿eh? Sí, Saldívar y Baby Luis, los trajo don Miguel de la Colina, que era el promotor entonces de la Arena Coliseo, aquí de la Ciudad de México. No, vinieron juntos, tuvieron que salir de Cuba porque al triunfo de la Revolución Castrista se prohibió todo espectáculo profesional, el boxeo profesional, y bueno, pues los peleadores tuvieron que buscar nuevos horizontes, y felizmente pues se les ocurrió llegar hasta las playas mexicanas. Aquí hicieron carrera, este país fue su trampolín para Ultiminio y para Mantequilla hacia la conquista de sendos campeonatos del mundo, y pues aquí siguen viviendo, arraigados totalmente, y felices y contentos dentro de sus circunstancias cada quien. Sí, así es, y ya los sentimos tan nuestros que el caso de José Ángel está en el Salón de la Fama serio. Es el único de los peleadores en México. Bueno, también podríamos pensar en Manuel Ortiz, que está en el Salón de la Fama. Pero pues, últimamente se han abierto varios Salones de la Fama, y Mantequilla está en varios de esos Salones de la Fama, ¿verdad? A ver cuándo usted y yo fundamos un Salón de la Fama. Pues fíjese que no sería mala idea, pues nada más hay que hacer el anteproyecto y lo inauguramos la próxima semana. Don Antonio, Vicente Saldívar, un peleador raro en el terreno profesional, porque dominar la guardia zurda es verdaderamente difícil. Y qué extraño fenómeno, ¿verdad? Era derecho para todo, excepto para boxear. Incluso, y bueno, dicen que un zurdo es tan bueno como su mano derecha. Así es. Y siendo él derecho natural, desde la guardia zurda, pues tenía un excepcional manejo de la mano derecha, como lo hemos estado apreciando particularmente en este episodio. Ojalá las nuevas generaciones tomaran como ejemplo a Vicente Saldívar por su regularidad, por su tenacidad, por su vocación de auténtico pugilista y por su rectitud. Fue un boxeador que se entregó a su oficio, a su profesión, con una centrada honestidad. Ya casi al final de su carrera, pues como que descubrió un nuevo mundo. Sí, así es. Y le agradó la vida, no voy a hablar de vida licenciosa, pero la vida de cierto entretenimiento, de cierta liberación de presiones. Pero la mayor parte
del tiempo que duró su carrera, fue un boxeador devotamente entregado a su actividad. Ahora, siempre él con el mismo manejador, siempre el entrenamiento al mediodía, siempre religioso a la hora de la práctica y siempre honrado. De eso hablamos y de eso insistimos, la honestidad profesional de Vicente Saldívar. Y como consecuencia, como fruto maduro de esa actitud ante la vida, pues fue la espléndida condición física que llevó a todas sus peleas. Por ejemplo, en el caso de Vicente Saldívar hay que recordar que él participó en un hecho histórico en el boxeo de nuestro país. Él llega a la división de los pesos plumas a enfrentarse a Juan Ramírez, que era compañero de cuadra de él. Bueno, no es la primera vez que se enfrenta por un título nacional dos compañeros de tabla. Pero sí es un hecho histórico, ¿no? Sí, pero no insólito. Exactamente, sí, estoy de acuerdo en eso. Sí, Pino Cuevas y José Palacios. José Palacios pelearon por el campeonato de peso. Y él protagoniza, de hecho, una pelea en donde obligan a que los campeones del mundo no podían ser campeones nacionales. Vicente Saldívar fue campeón del mundo y campeón nacional cuando se enfrentó a Fino Rosales. Sí, tenía los dos títulos, sí, efectivamente. En León fue esa pelea con Fino Rosales. En una plaza de toros. Una plaza de toros. Y ahí también lo tumbaron, ¿eh? Fino Rosales lo tumbó al comienzo de la pelea. Pero se levantó a ganar a base, como ya dijimos, de su condición física. Esto, fundamentalmente, la condición física, fue la base sobre la que se construyó la personalidad de un campeón del mundo. Pues Baby Luis no era nada sencillo para él, incluso mencionaba en los titulares de algunos periódicos en ese entonces que Saldívar estaba en posibilidades de perder, porque Baby Luis es poseedor de una pegada brutal. Sí, no, y basta verlo aquí en este videotape, que es un documental. Por supuesto que esta pelea de Saldívar no era la estelar del programa. Así es, Saldívar era todavía, no digamos que un preliminarista, pero tenía únicamente 17 combates en su carrera profesional. Pero ya empezaba a llamar poderosamente la atención. Y Saldívar, a lo largo de su carrera como pugilista profesional, cada quien se acomoda con los ayudantes que quiere, y él a lo largo de toda su carrera boxeaba con su cuñado Gualberto Morán, que era un joven de buenas posibilidades boxísticas, pero que se acopló con el cuñado para entrenar. Momento intenso en este episodio de aquella pelea con la cual iniciamos hoy un recorrido a través de lo que fue la carrera de Vicente Saldívar. La pelea llegaba a su término, había habido por ahí un cabezazo bastante serio, la herida sobre el ojo izquierdo, ahí atendiéndola el negro Adolfo Pérez, y quizá en esta acción se produjo el cabezazo que determinó un final por la vía de la descalificación en esta pelea. Y además hay que establecer, don Antonio, que Vicente Saldívar en esta pelea con Baby Luis, con Edulmiro Duvergel, perdía su calidad de invicto, don Antonio. Sí, él había caminado con bandera de invencible desde el inicio del profesionalismo. Oiga, ¿y se acuerda del juez don Roque de Larios? Roque de Larios, sí, claro, cómo no. Ahí, derrotado Vicente Saldívar para la primera derrota de su carrera, y tuvo que ser por la vía de la descalificación. Ahí el negro Adolfo Pérez iba a reclamarle al comisionado en turno, le reclamaban al referee Magaña, que reportó el cabezazo que seguramente le atribuyó como intencional a Vicente Saldívar, y quedó flotando siempre la duda de la descalificación.
conoció usted a Vicente Saldívar, señor Pérez? Pues lo conocí a través del medio boxístico, ¿no? Él era un boxeador aficionado que pertenecía a un club y entrenaba en el gimnasio donde yo tenía un grupo de boxeadores profesionales. Ahí lo conocí, posteriormente tuvimos mayor contacto cuando lo acompañaba yo como entrenador del equipo del Distrito Federal de Aficionados a algún campeonato nacional. Desde ahí se platicaba ya la posibilidad de Vicente para subir al profesionalismo. Pues realmente no. Él era un muchachito muy serio, muy dedicado a lo suyo, muy introvertido, no hablaba mucho, pero muy tesonero en todo lo que se proponía, lo lograba y nunca se habló. Para él lo que él quería era ir a una Olimpiada. ¿Y cómo fue? Fue a la Olimpiada de Roma. ¿Recuerda usted cuál fue el resultado de aquella Olimpiada para Vicente? Bueno, pues ya sabe usted que difícilmente se obtienen buenos resultados en esas confrontaciones, pero él me parece que perdió en su primera actuación. Y regresando, esto fue en 1960, y regresando 1961-62 ya venía con el gusanillo de subir al profesionalismo, ¿o hubo que convencer a Vicente de que podía subir al profesionalismo? Pues no, la verdad no, él se dio cuenta de que ya no había otra Olimpiada, era mucho, ¿verdad? Ir a otra Olimpiada, y entonces sí, determinó hacerse profesional y se hizo profesional. 1962. En 1962 empezó a pelear como profesional, sí. El primer peso pluma del mundo, retador oficial de Ultiminio Ramos, frente a nuestro campeón en el mismo peso, la división de los plumas. Son cada quien dentro de su estilo, dentro de sus características, dos excepcionales boxeadores, de corte académico, clásico. Ha entrado Vicente con una derecha a los bajos y este primer golpe de la pelea despierta expectación y despierta entusiasmo, lo mismo que ese izquierdazo lanzado por Saldívar que no dio en el blanco, pero con la simple intención. El público tuvo bastante para entusiasmarse y ahora le ha vuelto a meter las manos Saldívar a Ismael Laguna, pues con una facilidad que ustedes han podido apreciar. Con izquierda fuerte de Laguna, pero encontró respuesta en el gancho derecho, preciso y sólido, de Vicente Saldívar. Un hombre de una admirable coordinación de movimientos, que se desplaza en el cuadrilátero con gran habilidad y que en suma tiene un cúmulo de cualidades que todos le reconocemos. Sin embargo, hoy está frente a un adversario tremendo, ni más ni menos el primer peso pluma del mundo y el retador oficial de Ultiminio Ramos. La izquierda de Saldívar entrando arriba y abajo, sin gran fuerza, los dos golpes. Pero lo importante, lo interesante es que está llegando con sus puños hasta donde quiere llegar Vicente Saldívar, salvando el obstáculo que representa el alcance tremendo de Laguna, que acaba de lucir la magnificencia de su mano izquierda, repitiéndola en una serie de ganchitos cortos, rápidos, precisos. Transcurre el primer round de esta pelea pactada a 10 episodios. Los dos han llegado al combate, no hace falta decirlo, en perfectas condiciones físicas. Bien empleada la derecha por Vicente Saldívar, que tiene una ligera escoriación en el ojo izquierdo. Con una gran confianza. Hemos notado que Saldívar inclusive se abre peligrosamente frente a Laguna. Terminó el primer round de la pelea. Ismael Laguna, panameño, de Colón, Panamá, pantaloncillo negro, primer pluma del mundo, y Vicente Saldívar.
Qué excepcional facilidad tiene Vicente Saldívar, a pesar de lo corto de sus brazos, para metérsele en la guardia a Ismael Laguna y para colocar sus golpes con rapidez, con precisión, con sentido. Aquella escoriación de que hablábamos a ustedes sobre el ojo izquierdo de Saldívar es apenas perceptible. Quizá un simple barrito irritado más de la cuenta. Qué fácilmente y con cuánta calidad sacó esa derecha Ismael Laguna. Un boxeador clásico de excepcionales condiciones. Ahí la rapidez de manos y la habilidad de Saldívar para meterse en la guardia de Laguna. Y vieron ustedes cómo colocó sus golpes. Insistimos en que Vicente Saldívar, de hecho, no toma ninguna precaución frente a Ismael. Es un signo de la enorme confianza que tiene en su calidad, en sus recursos, en su habilidad, pero también es un riesgo grande. Este es el segundo round de la pelea. Y la expectación se palpa materialmente. Todo el mundo pendiente al detalle de este combate, apreciando la calidad indiscutible de los dos contendientes. Aprovechó Saldívar para golpear a los bajos y salió rematando con otra derecha abajo, aunque también Laguna, y ustedes lo vieron, conectó sus rápidos golpes, sobre todo de izquierda, sobre la cara de Saldívar, que va para adelante hecho un tigre, jugándosela de verdad, con un deseo de triunfo inconmensurable, y ahí el público le responde de una manera que ustedes captan perfectamente, y le vuelve a meter fuerte abajo las manos a Laguna. Terminó el segundo round de la pelea, y un gran round, amigos nuestros. Todo está listo, amigos nuestros, y aquí se deja escuchar la campana para el round número 4 de la pelea. El panorama enteramente favorable para Saldívar en los dos primeros episodios presentó ya algún cambio en el tercer round. Incuestionablemente, Vicente Saldívar está hoy frente al adversario más peligroso que haya tenido nunca en su carrera. Como decíamos antes de principiar el combate, una verdadera prueba de fuego para Vicente Saldívar. Están entrando ya peligrosamente las manos de Ismael Laguna, izquierdas y derechas sobre la cara de Saldívar. Poco a poco ha ido centrando sus golpes el panameño. Pero nada es capaz de frenar el entusiasmo de Vicente Saldívar, que va por uvas una y otra vez y siempre. Inclusive está haciendo la pelea dentro de un estilo para él desventajoso y por contra ventajoso para Ismael Laguna. Bien conectó con la izquierda Vicente Saldívar. Pero como ustedes han visto, también en Panamá hace aire. Sigue molestando ligeramente a Vicente Saldívar la hemorragia nasal. Breve todavía,
pero sí su apéndice nasal luce ya una irritación bastante fuerte. Engarzó otra serie de golpes y sigue conectando Vicente Saldívar. Un hombre que va para adentro con mucho entusiasmo, confiando en sus recursos, en lo que puede hacer con sus puños y en su calidad también, por supuesto. Este es el cuarto episodio de la pelea, que es a 10. Se acabó el cuarto. Un emocionantísimo cambio de golpes y antideportivismo de Ismael Laguna, que empujó por la nuca a Saldívar tratando de mandarlo afuera del cuadrilátero. Un upper duro de Ismael Laguna, remete Saldívar, conecta con las dos manos abajo y arriba, se defiende bien bloqueando los golpes con sus larguísimos brazos Ismael Laguna, y es lógico que uno y otro tengan que echar el resto en este que es el último round de la pelea. Es un pozo de ciencia boxística, ni hablar, Ismael Laguna. Pero también con sus brinditas de marrullería, que, pues de hecho, todo peleador debe de tener. Claro, sin abusar de ellas, pero es casi necesario que los peleadores pues tengan también sus pequeñas mañas. Se ha dolido Saldívar con los golpes al cuerpo que conectó Ismael Laguna, pero su corazón sigue entero. Palanquea con los brazos fuerte y carga el cuerpo Ismael Laguna. Un upper duro de Ismael Laguna frente a un hombre que ha entrado siempre o casi siempre con una nobleza impresionante. Dura izquierda de Vicente Saldívar. Y está llegando a su término esta pelea. Son los últimos instantes del pleito. Una ráfaga de Saldívar que está agotado, pero su corazón le impele a desplantes de esa naturaleza. Y el público se lo toma en cuenta, claro que se lo toma en cuenta. ¡Rapidito, Vicente, no duro! Lo dicho, echando el resto a los dos. Y así la campana sonó, sorprendiendo a Saldívar en una actitud como la que tuvo a lo largo de todo el pleito. De agresividad, de entrega, de entusiasmo, de anhelo de triunfo. Aquí está, amigos nuestros. Aquí está. Ramos, habla usted, porque mucha gente no recuerda aquel Zuga Ramos precisamente como boxeador. Ultiminio Ramos, como le digo, era en ese entonces era el campeón del mundo.
Ya se pactó la pelea. Desde luego que a mi peleador nadie le daba crédito, nadie creía que iba a durar 3 o 4 rounds ante el fenómeno que era Ultiminio Ramos. Y ese fue el interés de esa pelea. La derrota de Ramos increíble ante un novato como era Vicente Saldívar. La victoria sobre Ismael Laguna lanzó directamente a Saldívar hacia la oportunidad de disputar el campeonato mundial, y esta es la ocasión y esta es la estampa en la Plaza de Toros, el toreo de 4 caminos. El inolvidable Picoro, el anunciador en turno, haciendo el anuncio oficial. En esta esquina, Vicente Saldívar, retador, y en esta Ultiminio Ramos, el campeón del mundo, que se había coronado el 21 de marzo de 1963, noqueando a David Moore en el 10º episodio de aquella pelea trágica, al cabo de la cual había fallecido David Moore. Ultiminio hizo 4 defensas del campeonato y esta era la 5ª en pelea celebrada el 26 de septiembre de 64 en la Plaza de Toros, el camino de 4 caminos, la Plaza de Toros, el toreo. Ahí sigue este coso taurino. Peligroso Ultiminio Ramos, uno de los grandes peleadores que llegaron de la Isla Bella. Aquí la diferencia era de que Ultiminio Ramos, excesivamente fuerte, excesivamente poderoso, poseedor de una pegada verdaderamente impresionante, este Ultiminio Ramos, y se decía que Saldívar no iba a durar, que lo iban a triturar, don Antonio. Bueno, esa era la opinión general. Yo tengo la personal idea de que Ultiminio Ramos dejó de ser el grandioso peleador que había sido en aquella pelea con David Moore, porque fue una pelea tremenda, de castigo recíproco hasta extremos verdaderamente dramáticos e impresionantes. O sea que usted considera que Ultiminio de ahí ya no volvió a ser el mismo. Pienso que Ultiminio, uno salió para la tumba y el otro salió para la declinación como gran figura de los cuadriláteros. En ninguna de las defensas anteriores que hizo Ultiminio Ramos volvió a ser el mismo imponente y avasallador Ultiminio de los combates anteriores. Ahora, Vicente Saldívar llegaba con una buena condición física y Ultiminio Ramos con severos problemas para dar el peso. También podía ser esto uno de los factores que disminuyeron la capacidad de que había hecho gala en toda su carrera Ultiminio Ramos. Inclusive se tenía mejor concepto de Ultiminio Ramos que del propio Mantequilla Nápoles. ¿Cierto? ¿Cierto? Y vea usted aquí a Saldívar desplegándose en toda la amplitud de sus posibilidades y sobre todo de sus ganas de ser, de su deseo inmenso de llegar a la cumbre, a la corona mundial en la división de peso pluma. Se dice que Ultiminio Ramos, la noche anterior a esta confrontación, él estuvo delirando, soñando en cascadas de agua, porque tenía varios días de que no probaba agua, y como a las 2 de la mañana se levantó a tomar agua y subió aproximadamente 3 kilos de peso, horas antes de que lo metieran a la báscula, y se dice que a él lo metieron a un coche ahí en el toreo de 4 caminos, con calefacción, él con un abrigo para bajarlo de peso. Todo esto puede ser posible, pero no era ya el Ultiminio Ramos de su época anterior a la disputa del campeonato con David Moore. Pero aquí Vicente estaba en contra de los momios, don Antonio. Pero no es el primer caso de un retador que sube con los momios en contra y baja del ring con una victoria, una sorpresa y una corona. Ahora, si se toma en cuenta, tenía 21 años. Hay una semicaída de Vicente Saldívar, pero se nota claramente la merma de facultades ya de Ultiminio Ramos. Inclusive en aquella pelea que tuvo en África con Floyd Robertson, llegó desfigurado
desfigurado de aquella pelea. Inclusive él y Cuco Conde, antes de llegar aquí a México, estuvieron unos 4 o 5 días en Madrid, esperando a que se le desinflamara el rostro a Ultiminio Ramos, frente a un Frog Robertson que después, retando a Vicente Saldívar, fue noqueado en el segundo episodio. Sí, ese puede ser un buen parámetro. Y esta era, lo que usted dice, un auténtico bulldog, Vicente Saldívar. Sí, era un perro de presa. Y aquí, aprovechando las condiciones de Ultiminio Ramos, le metió las manos a placer. Yo recuerdo en la transmisión original de esta pelea una dramática actitud de mi parte, cuando la pelea ya no tenía caso y gritaba yo desesperadamente: paren esa pelea, paren esa pelea. Finalmente la pararon. Así, imagínese, a la lona va Ultiminio Ramos. ¿Quién lo pensara? ¿Quién lo hubiera dicho? La cuenta de don Ramón Verumen, la cuenta de protección, y aquí iba Vicente por la fiera herida que era el cubano, la derecha fuerte, sólida de Saldívar, y ahí intervenía el referee Verumen para detener la pelea y concederle la victoria por nocaut técnico en su noche de gloria. Al zurdo de oro, como se le llamó desde entonces, Vicente Saldívar. Pues este es un pasaje histórico, porque aquí ahí hubo una confusión. Hubo una confusión porque había sonado la campana, estaban en el fragor del combate, y la mayoría pensamos que había terminado la pelea, don Antonio. Ahora, Vicente Saldívar llegaba con una precisión, pero de auténtico tirador olímpico. Y era cuestión de tiempo, don Antonio. Sí, estaba ya en la agonía Ultiminio Ramos. Indefenso, inerme totalmente. Pues se hizo pararon famoso, la pelea, doctor. el par en esa pelea se hizo famoso. Sí, sí. Y paren la pelea y pararon la pelea. ¿Alguna pelea que recuerdes? Eres muy joven, pero ¿recuerdas algo de las peleas cuando Vicente Saldívar era campeón del mundo? Es una pelea que recuerdo que la he visto muchas veces. Ha sido la de Ultiminio, en la que conquistó el campeonato mundial. No en vivo, pero sí en video. Y prácticamente, si mi papá entró, ¿qué será? De cero, las apuestas estaban 100 contra 0. Pero fue un gran esfuerzo que realizó mi padre. Creo que demostró ser un gran campeón, no de una sola pelea, ni de una sola defensa, sino se forjó, logró y supo ser campeón. Pues esta pelea es muy interesante porque Raúl Rojas era un boxeador estadounidense que venía poseído de una enorme calidad. Él ya había vencido a muchísimos peleadores en Japón. Y en este momento Raúl Rojas, que le decían el tiburón, era una de las grandes figuras, don Antonio, en el Concierto Universal. Sí, la primera defensa de Saldívar, que le significó bastantes problemas. Es de estos boxeadores, Raúl Rojas, que tienen sangre mexicana, que en los Estados Unidos es muy parecido al caso de José Luis Cotero con el Pajarito Moreno, pero en el caso de Raúl Rojas, un hombre de una gran pegada, y Vicente Saldívar aquí tenía ya que estar imbuido de la investidura de campeón. Ajá, con la responsabilidad ya, ¿no? Exactamente. Y ya que mencionó usted al Pajarito Moreno, Rojas, Raúl Rojas, posteriormente noqueó 2 veces al Pajarito Moreno y perdió una decisión con Ultiminio Ramos. No, era un peleador bastante serio. Y la incursión de Vicente Saldívar en el escenario de Los Ángeles, California.
Fíjese que la magia de la televisión pues nos da la oportunidad de ver con este ritmo que Vicente Saldívar era un hombre técnicamente de 10 en la Guardia Sur, con un gran ritmo para atacar, con un gran ritmo para defenderse, con una condición física excepcional. Y aquí hay que apreciar los detalles técnicos, la forma de manejar la mano derecha no siendo zurdo. Ese es su secreto. Era un derecho que tomaba ventaja peleando en la guardia zurda. Ahora, con boxeadores zurdos es muy dado que haya cabezazos, don Antonio. Generalmente sí. Porque produce desconcierto la guardia cambiada del contrincante, ¿verdad? Sí, se descontrola, pues. Era rarísimo allá en los viejos tiempos que un campeón del mundo, que fuera campeón del mundo un peleador zurdo. Sí, es cierto, eso es cierto. En primer lugar, nadie quería pelear con zurdos. Consecuencia, no les daban oportunidad. Yo me acuerdo de Freddy Miller cuando vino a pelear con Casanova. Era uno, yo creo que no llegaban a 10 en toda la historia del boxeo los campeones mundiales que habían sido de guardia zurda. Oiga, pero ¿por qué el mote de apestosos y cuando la mayoría no eran peleadores apestosos, peleadores de reversa? No, en general sí son zurdos. Los zurdos son difíciles los zurdos. Pero no le da la impresión de que son difíciles porque el zurdo, el boxeador zurdo, hay que atacarlo como dice el librito, a base de la mano derecha y adentro. Sí, pero son, por algo, durante años y años y años, nadie quería pelear con zurdos. Los manejadores que tenían una figurita de ninguna manera aceptaban un contrincante de guardia zurda. Y sí, así se les llamaba, un poquito peyorativo, un poquito sí, ríspido, el calificativo, pero se les decía que eran apestosos. Ahora, como los zorrillos, pues nadie quería. Oiga, pero los zorrillos a kilómetros se puede percibir. Aquí ya Vicente Saldívar tenía acceso a las bolsas que en ese momento se pagaban allá en la Unión Americana, que no eran nada despreciables. Pero tampoco eran impresionantes. Pero ya estábamos hablando de casi $50,000 por cada una de las peleas, que en ese entonces pues era un dineral. Sí, no, y ahora también es un dineral, pero no, ya después las bolsas eran... No, $50,000 es una montaña de dinero. Puede usted comprar un cesto lleno de bolillos, por ejemplo. Sí. Al precio actual, sí. Ay, don Antonio. Bueno, Vicente Saldívar, para esta pelea contra Raúl Rojas, él ya tenía la experiencia de haber peleado. Aquí Raúl Rojas no le exigió el ritmo frenético que tuvo que manejar frente a Ultiminio Ramos. Era una pelea de más control para Saldívar. De más paz, si se puede. Y aquí vemos a un Saldívar totalmente distinto del que acabamos de ver en la pelea anterior frente a Ultiminio Ramos. Y es que el hombre es el estilo. Y el estilo de Raúl Rojas, pues, obligaba a una actitud como la que asumió en esta ocasión Vicente Saldívar. Raúl Rojas era durísimo en toda su carrera y larga carrera, perdió solamente 3 veces por nocaut. Esta pelea con Vicente Saldívar, que llegó hasta el 15º round y faltando 20 segundos para que terminara, la suspendieron y le dieron el triunfo por nocaut. Si no, hubiera ganado por decisión Vicente Saldívar. Otra la perdió con el japonés Yoshiaki Numata en Tokio. Y otra, me parece que fue la última de su carrera contra Mando Ramos. Así es, el Vivelot de Long Beach. En Los Ángeles, California. Fíjese que Numata fue el que dejó el cetro superpluma en manos de Arredondo. Ajá. Que era un buen peleador, Yoshiaki Numata. Sí, cómo no. Y había muchos mejores peleadores japoneses. Sí, fíjese que sí. Había otro que se llamaba Ishimatsu Suzuki. Sí, cómo no. La pistola Suzuki, buenísimo. No, buenos, sobre todo en las divisiones pequeñas, excelentes peleadores. Ahora, Saldívar lo que sí es indiscutible es que fue un hombre talentoso, que él tenía un estilo para cada uno de los adversarios y peleaba consciente de ello. Sí.
Esa es una virtud, desde luego. Y también no hay que restarle mérito a la esquina, al consejero, Sí. ¿no? De acuerdo. ¿Y sabe qué? A mí siempre Vicente me llamó la atención porque tuvo al precursor de lo que es la medicina del deporte seria. No al hombre que se exhibe, al hombre que trabaja, que diseña los programas científicos y que no anda apareciendo en los periódicos, que es el caso del doctor Chon García, que fue el que le diseñó el programa de condicionamiento físico, pero fue un equipo modesto, don Antonio, muy poco dado a la publicidad, porque Vicente, de hecho, así fue. Efectivamente, doctor. Estaba yo viendo a este Saldívar, no precavido en el sentido de, pero sí cauteloso, sereno, llevando la pelea, pues según lo requerían las circunstancias, ¿verdad? Aquí, como decíamos, la pelea llegaba hasta el último de sus episodios, el 15º. Ahora, hay que acostumbrarse a ser campeón del mundo, don Antonio, no es fácil, ¿eh? Es una responsabilidad tremenda, porque es entonces cuando aparecen los amigos, más bien digo yo, diría los amigachos, ¿verdad? Sí. Y cuando los vapores y las nubes levantan la realidad del suelo al peleador, ¿verdad? Y empiezan los halagos y el incienso por todas partes. Esa es la prueba que hay que resistir. Yo le llamaría que es la prueba del mosaico veneciano, porque la mayoría se sube a un mosaico veneciano y se marea. Pues ahí está, no vamos muy lejos, el caso de la chiquita González. Sí, ¿verdad? Acaba de reaparecer, pero se me hace poca cosa que haya ganado por nocaut hasta el 9º episodio. Es decir, se me hace poco en cuanto a concebir esperanzas de que logre recuperar el campeonato que perdió con Décimo. Pues yo le aseguro que si tiene una preparación física seria y adecuada y con tiempo, ¿no le da la impresión de que la chiquita, en las peleas que le vimos de Ultiminio, las peleas de Saldívar antes de que llegara la de Ultiminio, muy parecidos los estilos, cifrados en la condición física? Claro, y la fortaleza también, ¿no? Y la determinación, el temperamento para sostener un ritmo vertiginoso, acelerado en la pelea. Un derroche de fibra y es pelear con las mandíbulas apretadas. Así es, así es, así es. Pero eso es producto de horas y horas de desvelo y de levantarse temprano y de correr y de dedicarse y de cuidar lo que come y de evitar a los amigos. Sacrificio. Exacto. El sacrificio. Estamos acostumbrados poco a ello. Bueno, vamos a hablar en tercera persona, ¿no? No en primera persona del plural. Así es. Están generalmente poco acostumbrados o poco dispuestos, mejor dicho, para la disciplina y el sacrificio. Don Antonio, Raúl Rojas lo fue demoliendo como el agua a la roca poco a poco. Vicente a Raúl, sí. Pues estos eran los últimos instantes del combate. Aquí, dentro de un momento, intervendría el referee para detener la pelea, cuando faltaban exactamente 20 segundos para que sonara la campana, finalizando el 15º y último episodio. En la carrera larga, Saldívar siempre se imponía, por su condición física y su fortaleza. Ahí el agotamiento, ya la total falta de sustentación, pues era notoria y andaba cayéndose por todos los lados, por todos los ámbitos del cuadrilátero, Raúl Rojas. Y el referee impasible seguía permitiendo esa golpiza de parte de Vicente Saldívar, hasta que se apiadó de Raúl Rojas y aquí el nocaut técnico en el 15º episodio, conservando así Vicente la corona mundial de peso pluma. Después de la pelea que le vimos contra Shibata, creo que esta es la pelea en donde más lastimado ha quedado Saldívar, portado del pómulo, de la ceja y cabezazos. Mírelo, aquí lo tiene. Impresionante, ¿verdad? Sí, el salario del miedo este boxeo, ¿no? Esta foto dio la vuelta al mundo, ¿eh? Porque
alguien la captó por ahí en el momento que le golpean. Yo incluso tengo esa foto y se ve verdaderamente dramática. Sí, definitivamente Vicente Saldívar es un ejemplo en todos los órdenes, porque desde su conquista del título hasta que lo perdió, como todo debe suceder en la vida, él fue un gran peleador dedicado totalmente a su profesión y dejó una escuela que todavía lo recordamos con gran cariño y con gran simpatía. ¿Por qué esa escuela, don Raúl? La gente lo ha mencionado, no solamente usted. Una escuela, sabemos, de disciplina y de orden, pero por otro lado, en la parte deportiva también lo hizo así. Sí, mire, hay algunos aspectos que son determinantes en la vida de un boxeador, independientemente de su vida como deportista y de su vida como individuo, como persona. El cuidado para manejar su profesión, la dedicación, el amor a su deporte, la entrega en cada pelea, que eso lo veíamos en cada pelea de Vicente Saldívar. Vicente Saldívar fue un peleador aguerrido que siempre estuvo luchando por conquistar la victoria. Claro, no siempre la consiguió, pero la historia muestra que fue un gran campeón. Pues vámonos a esta pelea, don Antonio Andere, que en lo personal creo que es una de las grandes demostraciones. Aquí volvíamos a ver al Vicente Saldívar de fuerza, torbellinesco, arrojado. 5 de las defensas que hizo Saldívar del campeonato mundial fueron contra 2 adversarios. Sí. 3 veces con Howard Winston, Sí. y 2 veces con Mitsunori Seki. Esta fue una de las 2 entrevistas. Así es. Siempre Ramón Brumen apareciendo como tercero en acción sobre el cuadrilátero, y el campeón en aprietos al arrancar esta pelea que tuvo lugar en la Plaza de Toros, el toreo de 4 Caminos. Oiga, también con un gran recuerdo para Pablo Ochoa, que fue el precursor de las grandes peleas. Bueno, el promotor no, de las grandes, funciones. Antes de estas había habido grandes promociones del box en México al aire libre. No, me refiero como promotor. Como promotor, ¿Quién estuvo antes de Pablo Ochoa? pues había muchos promotores que organizaron funciones en el toreo, por ejemplo. Pues, yo tuve también mi época de promotor y yo organicé una función en el toreo el 1 de mayo en combinación con la CTM. Mire nada más, esa no me la sabía. Con Kid Gavilán peleando en la estelar de la función contra Tony Marr. El chino de Sonora. No, y eran tradicionales las funciones de la Junta de Covadonga en la Plaza de Toros del Toreo cuando estaba en la Condesa. Ahí peleó Henry Armstrong varias veces. Sí, lo recuerdo. También vino Tommy Freeman, ¿no? Una de ellas con Casanova. No, Tommy Freeman fue muy anterior. Tommy Freeman no peleó al aire libre nunca en México. Un maestro, ¿eh? Fue el hombre de quien aprendió el gancho izquierdo al hígado de Kid Azteca. Así es. No, ese fue Tommy White. Usted habló de Tommy Freeman, efectivamente. Tommy Freeman, siendo campeón mundial de peso welter, sí. Vino a pelear aquí con Alfredo Gaona. Así es. Alfredo Gaona, que había sido, que era ídolo del boxeo mexicano. El Sheikh de San Miguel. Que representó a México en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, que fue para competir en la división de peso pluma, pero en la larga travesía transatlántica llegó, él iba a pelear en peso mosca y llegó allá en peso pluma. La travesía lo subió de peso. En el libro de récords, sí, de Ring de Nueva York, esa pelea aparece como de campeonato del mundo de Tommy Freeman con Alfredo Gaona, pero no fue de campeonato del mundo, fue pelea a 10 episodios. Pues aquí tenemos a un Vicente Saldívar que frente a los boxeadores, hay una diferencia entre el boxeo occidental y el boxeo oriental. El arrojo de Occidente, en este caso de los peleadores mexicanos, y el boxeo suicida de los japoneses. Bueno, pero en cuanto a estilo yo no noto una gran diferencia, porque también es el estilo americano. El estilo americano y el estilo europeo, estas son las dos vertientes que pueden ser mencionadas en cuanto a estilos que prevalecen en el boxeo. En América del Sur, por ejemplo, siguieron la escuela europea. Pero sí hay diferencia del boxeo japonés con el nuestro.
Pues no diferencias fundamentales, no. Yo no las noto. Lo mismo que en el boxeo filipino. Y los coreanos. Pero esto ya es cosa de idiosincrasia, ya es cosa que se lleva en la sangre. Lo que la dirían... sangre caliente, el espíritu combativo, el espíritu guerrero. Así es. Y el mexicano también lo tiene, sin duda alguna.